Aleluya, buenos días mis amadas hermanas y hermanos. Bienvenidos a esta transmisión que es para honra y gloria del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dice la palabra del Señor que donde dos o tres estén congregados en su nombre, ahí está Él. Entonces le podemos decir, Señor Jesús, bienvenido. Digámosle, mis hermanas, Señor Jesús, bienvenido a esta casa. Bienvenido a mi corazón. Yo sé que el Señor está acá en nuestro corazón, pero qué lindo darle siempre la bienvenida. Así que mis amadas y amados, le vamos a dar la bienvenida al Señor con esta oración. Amén. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor. Es un honor para nosotros el darte la bienvenida a nuestra casa, Señor. Esta casa que tú la has provisto, que tú la has dado, Señor. Esta casa física, pero más que ello, a esta casa, Señor, espiritual, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser. Saber que respiramos, Señor, y es por ti, es por tu gracia, Señor, tu misericordia, tus bondades, es lo que esta mañana venimos a proclamar, Señor. Eres bueno, Padre, eres fiel, Señor, eres amoroso y lo vemos cada día en nosotros, y por eso esta mañana juntos nosotros nos gozamos, Señor, porque podemos darte las gracias, podemos bendecir tu nombre, Señor. Yo sé, mi Rey, que cada día lo hacemos, pero hoy nos gozamos aún mayor, Padre, más, Señor, porque estamos juntos, Padre, estamos en armonía, estamos unánimes, Señor, en un mismo sentir. Solo a ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gózate con nosotros, que tu presencia sea manifiesta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Como sabemos que el Señor está con nosotros, está en este lugar, nos está escuchando, vamos a decirle, este es el Cristo que yo predico. Se lo podemos decir nosotros con solvencia. ¿Por qué, mis hermanas amadas? Porque el Señor se ha manifestado a nuestra vida. Y no podríamos esta mañana terminar de contar, ¿verdad, Maguita? Todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero cuando el Señor hace algo glorioso, que es a cada momento, decimos, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Amén. Cantémosle al Señor. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay gozo y salvación en nuestras almas. Y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará. Sonará, sí sonará. Y sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará. A Jehová. ¿Quiénes? Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová
para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Aleluya, gloria a Dios. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén, amén. Esta palabra gloriosa es la verdad, mi hermano. Amén. Y dice que es para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, esta palabra gloriosa, palabra infalible, inerrante, no pasará jamás. Entonces, hermano, qué glorioso es que nosotros esta mañana tengamos un corazón dispuesto para conocer esta palabra que es palabra de Dios y que no va a pasar, hermano. Esos cielos que vemos ahorita van a pasar porque el Señor va a hacer todo nuevo. Esta tierra donde estamos ya no va a ser, hermano. ¿Cómo será eso? El Señor sabe. Y parte de ello está en la palabra. Nos deja el Señor algo acerca de esto. Pero eso sí, hermano, esta palabra que en este momento el Señor nos va a dar, esa palabra no va a pasar. Por eso es que no nos podemos, hermano, preocupar tanto, como dice el apóstol, ¿verdad? Mejor ocupémonos nada más, pero no nos preocupemos por las cosas de este mundo, hermano, porque van a pasar. Pero esta palabra, mejor preocupémonos de verdad, que nos dé pena, hermano, si nosotros no buscamos esta palabra, porque esta palabra no va a pasar. Ay, gloria a Dios por ello, mi hermano. Así que le vamos a pedir en este tiempo al Espíritu Santo que nos auxilie, hermano, porque nosotros queremos conocer la palabra, pero a través de una revelación, de esa revelación que nos da únicamente el Señor Espíritu Santo. Así que pidámosle al Padre. Amado Padre, gracias te damos nuevamente, señores. Qué bueno, qué privilegio es dirigirnos a ti, Señor, bendecir y exaltar tu nombre. Pero ahora, mi Rey amado, te clamamos para que venga esa revelación de parte tuya a nuestro corazón, Padre, por la palabra que vamos a recibir, Señor. Esa revelación de parte tuya, Señor, a mi vida para poder compartir esa palabra, Padre, que es tuya, Señor. Esta palabra gloriosa, esta palabra que viene a transformar nuestra vida, que viene a dar respuesta a nuestra vida, que viene a corregirnos, Señor. Esta palabra que es útil para enseñar. Ay, mi Rey amado, por favor, Espíritu Santo, Señor nuestro, danos esta mañana la revelación que necesitamos de tu palabra. Danos esa palabra precisa para nosotros el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Ahora, mis hermanas y hermanos, vamos a trasladarnos allá al libro a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12. Nos vamos a detener ahí unos minutitos. No lo vamos a leer todavía, mis hermanos. Solo tengámoslo ahí listo. Recordemos que hace 8 días, hermanos, el Señor nos dio el privilegio de platicar un poquito acerca de la profecía. ¿Recuerdan? La palabra profética, entendimos claramente que es esta palabra escrita, y la palabra de profecía, que también, por supuesto, es dada por el Señor, traída por el Espíritu Santo, utilizando a una persona, mi hermano, para dar esta palabra. Amén. Fíjate que en esta mañana tenemos el tema las 3 dispensaciones o manifestaciones de Dios proféticamente hablando, hermano. Cómo el Señor se manifestó
en el antiguo tiempo. El Señor nos lo deja ver de esta manera en su palabra. Ok, dice en el libro de Hebreos, en su capítulo 1, hay un pasaje bien hermoso, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra que el Señor dice de muchas formas. Me gusta mucho esto, hermano, pongámosle mucha atención, mis hermanos. Dice que Dios, Hebreos 1:1, de muchas formas y de muchas maneras ha hablado. Miremos el amor del Señor desde siempre para la humanidad, desde el principio de la humanidad, desde que Él nos crea. Podemos ver el amor para nosotros. Dice, hermano, que Dios de muchas formas y de muchas maneras ha hablado. O sea que el Señor siempre nos ha hablado, hermanos. Siempre el Señor ha querido tener una comunicación con el hombre. Yo veo esta comunicación, misericordia de Dios. El salmista lo decía, ¿qué podemos darle al Señor si todo es de Él? No podía buscar, amadas, el Señor algo en nosotros. ¿Qué podemos darle? Es lo único que dice en su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. Dice, ¿qué podemos darle si todo es de Él? Nosotros mismos. Amén. Nosotros mismas le pertenecemos al Señor, pero Él nos da la oportunidad de que le entreguemos nuestro corazón. Qué lindo, porque cuando aceptamos a Jesucristo, le estamos entregando a Él aquello que Él pide de nosotros. Ok, pero entonces podemos ver cómo Dios Todopoderoso, hermano, viene y quiere entablar esa comunicación con el hombre, con la humanidad, y habla de distintas formas. Podemos ver que el Señor se manifiesta primero a través de Él como Dios Padre. Luego se manifiesta como Dios Hijo. Y luego se manifiesta como Dios Espíritu Santo. Yo miro siempre de parte del Señor un orden precioso. Para que, hermanas, para que sea fácil para nosotros, ¿verdad, Maguita? Amén. Entenderlo. Tan fácil, mira, 1, 2 y 3. Podemos verlo así, ¿verdad? Como que le estuviéramos diciendo muy chiquito. Era del Padre, era del Hijo y era del Espíritu Santo. Estas tres eras, dispensaciones o manifestaciones, mira, ¿a qué van encaminadas? A hablar con el hombre. Para que nosotros sepamos quién es Él, qué quiere Dios de nosotros. Y fíjate que al principio, en la era de Dios Padre, el Señor habla a través de sus profetas, a través de gente, varones, mujeres, que Dios levanta, que Dios elige, para que a través de ellos su pueblo pueda oír su voz. Ay, qué lindo es el Señor, hermanas. Por eso pongamos atención a la voz del Señor. Cuando tú oigas a una persona que esté hablando esta palabra, hermano, que es palabra infalible, tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Pero mira, por eso es lo lindo de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque de repente alguien saca un texto de aquí y comienza a hablar, pero eso no encaja en nosotros. Y es el Espíritu Santo del Señor el que nos dice. Fíjate que hay quienes toman una porción de la palabra y tratan de desviarla. Amén. Entonces oímos una palabra que alguien está tratando de desviar y no la recibimos. Pero cuando oímos, hermano, a alguien que está dando esta palabra y esta palabra está tocando nuestro corazón, esta es palabra de Dios y tenemos que tomarla y que guardarla. Ok, entonces vemos, hermanos, cómo el Padre habla desde el libro del Génesis hasta el libro de Nehemías. Podemos ver nosotros cómo el Señor toma personas para trasladar al pueblo un mensaje. Ejemplo, Moisés. Veamos el ejemplo de Moisés, un ejemplo clarísimo, precioso. Como Moisés, estando en un desierto, dice que él vio una zarza. Es una historia de la Biblia muy conocida, hermanos. Y aún hay varias películas acerca de esto que más o menos se van acercando al texto. Pero mira lo lindo, ¿qué dice la palabra? Que es lo que nos interesa. Moisés en un desierto, hermanos, ahí apacentando ovejas, cuando ve una zarza. Miremos cómo el Señor, de alguna manera, hermano, llama nuestra atención. Y dice que había una zarza que no se consumía.
En el desierto, pues sabemos que hay, las zarzas dice que agarraban mucho fuego, se encendían por el calor del desierto, pero se encendían y se consumían. Pero dice que Moisés vio esa zarza que no se consumía, se acerca a él y oye, hermano, a lo que vamos de nuestro estudio, y oyó la voz de Jehová, que le dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Hermanas, amadas y hermanos, lo que quiero que veamos en el nombre de Jesús es como el Señor, hermano, traslada su voz a una persona, traslada, hermano, su voz, pero era el sentir, es el sentir de su corazón, del corazón de Dios, porque le dice, mira, Moisés le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Ay, hermanas, yo anoche leía esto y decía, ay, qué lindo, el Señor ha visto nuestra aflicción. Si alguien está en aflicción, dice la palabra, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido, le dice el Señor a Moisés, he decidido sacarlos de esa aflicción. Hermanas, estemos completamente seguros que el Señor nos va a sacar, óigase, de toda situación difícil. De toda situación difícil, no nos vamos a meter a ese tema, porque estamos viendo, hermano, que el Señor habla. Dios habla. ¿Quién puede decir que Dios no habla? Ah, Dios está allá en el cielo y solo Él sabe cómo hace. No, dice la Biblia que Dios no hará nada sin antes comunicárselo a sus profetas. ¿Y para qué se lo comunicaba al profeta? ¿Será que Moisés se quedó, ay, qué lindo lo que Dios quisiera hacer? No, se lo comunicaba al profeta para que lo hablara a su pueblo. O sea que el Señor, hermanas amadas, nos comunica lo que va a suceder. Ay, miren, qué glorioso el Señor. Ok, veamos cómo el Señor habló a Moisés. Ya ahí es toda una situación. Les estoy hablando ya de Éxodo capítulo 3, llamamiento de Moisés. Pero lo que quiero que veamos es la voz del Señor. Cómo Dios habla de manera gloriosa, sobrenatural, hermanos. Y ahí Moisés, como sabemos nosotros, hace una obra gloriosa, libertador del pueblo del Señor. Yo tengo otro ejemplo acá, hermano, cómo el Señor le habló a Gedeón, un varón que estaba trabajando, pero en un tiempo, hermanas amadas, donde el pueblo de Israel estaba siendo perseguido, no solo perseguido, acosado. Cada vez que nosotros oímos pueblo de Israel perseguido, acosado, en tribulación, no tenían que comer, no, uno dice, ay, pero si era el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿No te has puesto a pensar eso, hermanita? Y yo sé que usted también, mi hermana. Pero si era pueblo de, pero ¿por qué sufría tanto? Hermanas, cada vez que veamos esto en la palabra, vayámonos unos versos atrás o unos capítulos atrás. Y ahí vamos a encontrar que el pueblo desobedecía al Señor, pero lo desobedecía, hermanas, tremendamente haciendo lo contrario a lo que Dios quería que hiciera. Entonces estas situaciones no solo venían como una reprensión, no, venían para arrepentimiento, hermanas, miren, misericordia de Dios. ¿Por qué no el Señor dijo, pueblo rebelde? ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Yo me voy a crear otro pueblo. ¿Acaso no lo podía hacer el Señor? Claro que lo podía hacer. Misericordia de Dios, esto hace el Señor con nosotros, hermano. Nos da oportunidad. Él es el Dios de las oportunidades, pero aprovechémoslas, hermana. Aprovechémoslas. Amén. Entonces dice que llama a este hombre Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Se le presenta a través de la figura del ángel de Jehová, que era una cristofanía, pero Dios mismo. Se le presenta y lo que quiero que veamos, hermano, cómo el Padre habla a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y sabes, ahí le da una misión. Esto lo podemos leer allá en el libro de los Jueces, capítulos 6, 7 y 8. Una misión, hermano, leámosla, es impactante, glorioso, tremendo. Pero solo me quiero centrar, amadas, en esta mañana, en cómo el Señor habla. El Señor nos va a hablar, hermanas. Si creemos nosotras que Dios habla, el Señor nos va a hablar. Es más, nos habla, por supuesto, a través de su palabra. Nos habla a nuestro corazón. Pero si queremos más del Señor, por supuesto que vamos a recibir más. Entonces podemos ver, hermano, cómo el Señor en la era del Padre habla a Dios Padre. A una persona lo elige para que lleve un mensaje a Ezequiel. Y con este ejemplo terminamos esta era.
porque si no, no vamos a terminar nuestro mensaje hoy. Este estudio, que esto es interminable, pero por lo menos el bosquejo, ¿verdad? Queremos terminarlo hoy. Podemos ver cómo el Señor toma a un varón, profeta Ezequiel, está en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, y dice que le dice, él oye la voz de Dios y le dice, hijo de hombre, levántate, ponte sobre tus pies, que quiero hablar contigo. Ay, qué lindo, hermano. Mire, levantando a un varón para llevar palabra al pueblo de Israel que se había corrompido, que se había vuelto idólatra, había tomado los ídolos de las naciones, hermano. El Señor ya les había dicho que eso no lo tenían que hacer. Se había desviado, entonces levanta a un varón, hermano, que él elige para darle una palabra. Y ahí a través del libro de Ezequiel podemos ver, hermano, a Dios misericordioso. Le dice al pueblo, eres un pueblo infiel, le dice a Israel, pero ¿sabes qué? Vuélvete a mí. Ay, no, hermanas. Miren, el Señor siempre va a usar, hermano, a alguien, va a usar algo para hablarnos. Y primeramente, por supuesto, Él va a usar esta gloriosa palabra. Ok. El Señor habla en esta época de tiempo de esta manera. Pero luego ocurre algo glorioso también, hermano, majestuoso, que de verdad conquista nuestro corazón. Y es que esa palabra de Dios, esta palabra se hizo carne. Miren qué glorioso. El Señor permite que su palabra, que solo la había dado, hermano, hablada, se haga carne. ¿Y cómo es esto? A través de Jesucristo. El Señor dice, no, ya no les voy a hablar de esta manera. A través de los profetas. Fue glorioso, no fue que haya sido infructuoso, no. El Señor obró, hizo lo que tenía que hacer como Él quería hacer. Porque Dios hace como Él quiere hacer. Dice allá en uno de los salmos, porque Jehová hace lo que Él quiere. Ay, qué lindo eso, hermano. Él no está preguntándole, mira, ¿será que me haces favor? Mira, ¿será que podés? ¿Será que hago eso y si no me sale? No, Dios hace como Él quiere. Pero ahora, hermano, Él quiso actuar de la forma más tierna, más amorosa, más gloriosa, y es enviando a su Hijo. Vamos a leer, mis amadas hermanas, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y verso 4. Leamos, por favor. Espero que ya lo tengan ahí, mis hermanas. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Le vamos a dar el tiempo a la hermana Maguita, que siempre nos está aquí colaborando. Amén. Que el Señor la bendiga. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? Amén, amén. Sí. Hay diversidad Sí, de el ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el 6. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todo es el mismo. Gracias, Maguita. Hermanas, quería que leyéramos este pasaje porque podemos ver la base de lo que estamos hablando. Mira, dice, hay diversidad de dones. Los dones de los que hablamos, creo que hace 8 días tocamos un poquito esos dones, dados por el Espíritu Santo. Recordemos esos dones, ahí más abajito están, no los vamos a leer ahorita, tú lo puedes hallar ahí mismo. A partir del verso 8, habla de palabra de sabiduría, de conocimiento, del don de ciencia, del don de fe, del don de profecía, don de hablar en lenguas, don de sanidades, de todo eso tú lo vas a hallar ahí. Ahorita nos vamos a quedar por cuestión de tiempo con este pasaje, que es el verso 4. Dice, dones dados por el Espíritu Santo. Después dice, hay diversidad de ministerios. Ya vamos a hablar un poquitito de esto ahorita en la era del Hijo. Pero dice, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades. Otras versiones dicen de operaciones por Dios. Es lo que acabamos de hablar. Cómo Dios operó a través de hombres dando su palabra, haciendo cosas portentosas y gloriosas. Entonces vemos aquí en este pasaje las 3 eras del actuar de Dios, podemos decir. Bueno, entramos entonces a la era del Hijo. Ay, no, qué glorioso, hermano. La era de Hijo, hermano, es una era de gracia.
La palabra gracia viene del término carisma, del griego carisma. ¿Y sabes qué quiere decir? Es que aquí nosotros, si lo españolizamos, como que decimos, gracia, ay, qué gracia la que tiene, ay, qué linda, Bien. qué dulce habla, ¿verdad, Maguita? Ajá. Qué dulce habla, qué tierna, Qué qué graciada. linda. Pero fíjate que en su idioma original, la palabra gracia quiere decir regalo inmerecido. Por eso es tan importante que veamos el origen de esta palabra, porque esta época, la época del Hijo, es una época de gracia, es una época de un regalo inmerecido. Y te voy a decir por qué, mi amado y mi amada, porque el Señor inmerecidamente a una humanidad pecadora, a una humanidad hoy por hoy, hermanos, alejada de Dios, que no quiere saber nada del Señor. Te hablo a aquellos que no conocen de Jesús, ¿verdad? Yo sé que hay un pueblo precioso, hermano, que está tratando de hacer la voluntad del Señor, pero el Señor dice que mandó a su Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Miremos ese don. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. ¿Acaso merecíamos nosotros ese regalo? Hermana y hermano, te cuento, tú no lo merecías, pero yo tampoco lo merecía. Nadie merecía ese regalo inmensurable, hermano, de parte de Dios para nosotros. Pero viene Dios y ya no da la palabra hablada. Ahora esa palabra se hace carne. Dice, y viene y vivió entre nosotros, dice el apóstol Juan, vivió entre nosotros, hermanos, siendo el mismo Dios. Era, es y será el mismo Dios. Ok, es un regalo de Dios para la humanidad, pero Jesús, Él también se da. Él es el regalo porque Él entrega su vida. Él se entrega en favor de nosotros. Ahora, ¿por qué también decimos que se dice que es el tiempo de gracia? Porque, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Si yo tomo esta Biblia, mi Biblia, y se la regalo a Maguita, Maguita, aquí te regalo esta Biblia, este tesoro glorioso, no hay tesoro más grande que la palabra del Señor. Maguita lo recibe, dice que alegre, ya tengo esta mi Biblia nueva, ok. Pero ¿será que yo para regalársela a ella, yo fui a la librería, mire, disculpe, me voy a llevar esta Biblia porque se la voy a regalar a mi hermanita? No, yo tengo que pagar por ella. O sea, oímos siempre, hermano, la salvación es gratis. La salvación la regala Jesús. Sí, y es cierto. La salvación te la regala Cristo, me la regala el Señor, pero Él tuvo que pagar por esa salvación. O sea, la recibí gratis, pero alguien tuvo que pagar por mi salvación, por lo que a mí se me dio gratis. Entonces, hermano, podemos ver este tiempo, la era del Hijo, una era de gracia, una era de salvación, una era de palabra cumplida, hermano. Allá Isaías dice en el libro de Isaías que viene el Señor Jesucristo a nacer de una virgen. Porque un niño nos es nacido, dice, hijo os es dado el principado sobre sus hombros. O sea, él tendrá el gobierno y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La profecía que dio Dios Padre a través de Isaías, ahora la vemos cumplida en Jesús. Ahora en la era del Hijo se hizo carne. Se cumplió la profecía que había dado el Padre antes. Entonces, miremos, hermano, esto tan glorioso. El Señor Jesús, podemos ver que Él ya da la palabra de Él mismo. Salida de Él, salida de Jesucristo. Lo podemos ver en los 4 evangelios. Vamos a Mateo, vemos cómo el Señor hablaba, el Señor enseñaba, el Señor decía. Vamos a Marcos, vemos a Jesús hablando. Vamos a Lucas, vemos a Jesús hablando. Vamos al Evangelio de Juan, palabra de Jesús, de la boca de Jesús. ¿Qué profecías nos deja el Señor Jesús en su palabra, mis hermanos? Podemos ver que en su palabra Él habla de su muerte. Él anuncia su muerte. Esa era profecía dada por Él mismo, por Jesús.
Esa palabra profética en boca de Jesús mismo, del Señor Dios Todopoderoso. Nos habla de su muerte, Él nos habla de su resurrección, Él habla de los tiempos futuros. En una ocasión le dijeron, Señor, ¿y cuándo será esto? El fin, el tiempo del fin. Cuando vosotros veáis que está nación contra nación, pueblo contra pueblo, reino contra reino, van a venir pestes, van a venir terremotos. Ay, hermanas, cuando leemos Mateo 24, ay, podemos decir, mira, yo anoche lo estaba leyendo, wow, todo está cumplido. Estamos viviendo, hermano, puramente esto, un tiempo de gracia de parte de Jesucristo. Hermano, un tiempo que Él trajo a través de su muerte, de su sangre, un tiempo de salvación. Es por eso que hoy por hoy, tenemos que aceptar esa gracia, esa salvación de parte del Señor. Ok, entonces podemos ver cómo el Señor viene, hermano, y nos da esta clase de profecía tan gloriosa. Hermano, habló también acerca del Espíritu Santo. Habló acerca de que Él se iba a ir, pero iba a venir otro igual que Él. Mira cómo Él consoló, hermano, a sus discípulos, diciendo, viene el Consolador, porque sabía que sus discípulos iban a quedar tristes. Hermano, porque sabía que un día tú ibas a estar triste, que yo iba a estar triste, que la tristeza iba a llegar un día en nuestro corazón, pero dijo el Señor en su palabra como profecía, no teman, yo voy a mandar al Consolador. Yo me voy, pero voy a mandar al que les va a ayudar. Voy a mandar al que les va a fortalecer. Entonces podemos ver esta profecía, hermano, dada de la boca de Jesús mismo. Hemos visto cómo la palabra profética, la palabra de profecía, hermano, también es dar a conocer el corazón de Dios. O sea, la palabra, lo que te quiero dar a entender, me quiero dar a entender en esto, es que la palabra profética no es solo, o la palabra de profecía no es solo decir, bueno, de aquí a 30 días dice el Señor que va a pasar tal cosa. Ay, sí, es que la palabra anuncia lo que va a pasar. Sí, es cierto, es así. Pero también, hermano, nos da a conocer lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para su pueblo? El Señor Jesús lo mencionaba, si no estoy mal, allá en el Evangelio según San Juan en su capítulo 15, donde habla acerca de la vid. Y decía el Señor, permaneced en la vid, no se separen de la vid. No, Él lo que estaba diciendo, permanezcan en el Padre. No se separen de Él. ¿Qué puede hacer una rama desgajada? Si no está unida al tronco, decía, se muere. Esto era lo que el Señor explicaba. Entonces, el Señor Jesús, en esa palabra profética salida de Él, daba a conocer lo que había en el corazón de Dios. Y Él así lo dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, enseñándonos a nosotros, hermano, obediencia. Ay, yo pienso, qué glorioso ese tiempo, hermano. Cada tiempo ha sido glorioso. Pero ese tiempo en que ellos estaban viendo cómo salía esa palabra de Dios a través de Dios mismo, Jesucristo, y lo veían. Entonces yo cuando estudiaba esto, hermano, yo decía, con razón, aquella mujer llamada María, hermana de Lázaro, fue hasta tal vez de cierta manera acusada por su hermana, porque no la ayudaba en los quehaceres. Pero hermana y hermano, ¿quién podía separarse? Aquel que había entendido, aquel que estaba recibiendo de esa palabra escuchada de la boca de Jesús. María dice, a los pies de Cristo. Enamorada. Enamorada, hermanos. Enamorada de Jesús. Entonces decía, wow, oír esa palabra. Jesús sentado ahí probablemente en un lugar, en una banca, en una silla, hermano. Y uno oyendo, hermano, ¿será que había tiempo para ir a hacer el pepián? Ay, no, yo no me hubiera apuntado para hacer el pepián, hermano. No me apunto ni para hacer el fresco. Yo igual que María me hubiera quedado ahí agarrada. Pero mire, hermano, no se habla mal tampoco de Marta. Lo que Marta estaba haciendo ahí era enseñándonos también que a Jesús también hay que servirle.
Ahí Marta nos está enseñando el área de servicio en la iglesia y María nos está enseñando el área de adoración, el área de estar enamoradas del Señor. Así que ambas se valen. Pero en esta ocasión, hermano, en esa ocasión le dice Marta a Jesús: Señor, mira a María, ella nada hace ahí escuchando, y yo lavando ollas, haciendo la comida, haciendo los tamalitos blancos, y mira, ¿quién me va a ayudar a mí? Entonces, pero podemos ver, hermano, yo pensaba, ay Dios mío, es que ¿quién podía separarse de esa palabra gloriosa escuchada de los labios de Jesús? Pero mira, hoy tenemos un privilegio precioso también, que escuchamos esta palabra, pero el Espíritu Santo, hermanas, nos está revelando esa palabra. Porque ¿qué podría, hermano, yo enseñarte? ¿De qué podía hablarte si el Espíritu Santo no es el que está, hermano, transformando esta palabra en tu corazón a rema, a palabra viva? Porque si tú la crees es porque el Espíritu Santo está en este momento transformando esta palabra logos. Logos quiere decir escrita, a palabra, a rema, que quiere decir palabra viva. Que se haga viva, hermanos, esta palabra en nuestro corazón. Vamos para salir ya de este punto y pasar a la última era que queremos ver, vayamos allá al Evangelio según San Juan. Allá donde está, hallamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a leer ahí un pasaje y se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Capítulo 1 y verso 1. Le vamos a dar ahí el privilegio a Maguita que lo lea. La palabra hecha carne. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Amén. Maguita, ¿nos puede leer el verso 11? Ahí, hermanas, en lo que Maguita lo busca ahí, podemos ver cómo en el principio era el verbo. Es esta palabra que vimos en la primera era del Padre, era el verbo, era la palabra y era Jesús mismo. Y el verbo estaba con Dios. Pero el verbo era Dios mismo. Después este verbo se hace carne. Maguita, por favor. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Ok, gracias, Maguita. Aquí dice, a lo suyo vino, dice esta versión también. Es lo mismo, solo que la aclara de otra forma. A lo suyo vino, dice el verso 11. Oye, hermano, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí estás tú, hermana, hermano, ahí estoy yo, ahí entramos nosotros. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Mira que era gloriosa esta era de Jesucristo, porque dice su palabra que Él vino a lo suyo. ¿Sabes qué era lo suyo? Era venir a cumplir el plan de salvación. Jesucristo había venido a este mundo a cumplir el plan de salvación, pero a los suyos, a los que Él, a donde Él llegó, a Israel, dice que no le creyeron, no lo recibieron. Pero a nosotros, hermano, y no creas que nosotros lo hemos recibido porque, ay, qué lindos, que ellos sí son lindos, allá los de Guate sí son lindos. No, hermano, el Señor quitó el velo. El Señor nos dio el privilegio de abrir nuestro oído y poder oír al llamado de Jesús diciendo, ¿quieres ser salvo? Cuando alguien te dijo a ti, hermana, usted quisiera aceptar a Cristo como su Salvador, era el mismo Señor Jesús haciéndote el llamado de salvación. ¿Quieres recibir? Blanquita, ¿quiere recibir a Jesús? Jocelyn, ¿quiere recibir a Jesús? Mati, ¿quiere recibir a Jesús? Mira, hermano, qué lindo cómo el Señor nos llama, cómo el Señor pensó en ti, hermana Vero, hermana Irma, aquellos que me escuchan, Maguita, cómo pensó en ti, cómo pensó en mí. Y un día venir Jesús a decirte, ¿quieres recibir? Alguien te dijo, ¿quieres recibir a Jesús? Pero era Él mismo haciéndote el llamado. Entonces el Señor dice, ahora Él nos da derecho de ser llamados
hijos de Dios, aprovechemos ese privilegio glorioso, hermanos. Ok, pero fíjate que estamos pasando ahorita a la última parte del estudio. Fíjate que luego el Señor, habiendo cumplido, hermano, la palabra profética que dio el Padre, Él vino a cumplirla, trayendo también palabra profética. Y habiendo Él ya muerto en la cruz, habiéndose dado Él, luego resucitó, Él dijo, bueno, mis apóstoles amados, mis siervos, mis hijos, tengo que irme. ¡Ay! Han de haber dicho los discípulos. Pero ¿saben qué? No se pongan tristes. Va a venir otro igual que yo. Otro de la misma especie que yo, de la misma esencia, dice el griego. De la misma esencia que yo. Y Él va a ser su consolador. Él va a ser su guía. Y cuando ustedes estén tristes, Él va a venir y los va a abrazar. Y a pesar de la situación que estén viviendo, ustedes se van a levantar de la oración fortalecidos, diciendo, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. Y cuando ustedes necesiten aprender a entender algo, van a clamar al Espíritu Santo y Él les va a enseñar. El Espíritu Santo va a ser su maestro. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. Yo me imagino, hermano, Él utilizó una palabra y es la palabra paracletos para referirse al Espíritu Santo. Y la palabra paracletos quiere decir todo esto. Mira, reúne todo en una palabra. Mira, el griego es bonito, hermano. En una palabra reúne todo esto, reunía todo esto. Guía, pastor, amigo, consolador. Mira todo lo que reunía, todo lo que el Señor les dijo. Ok, entonces el Señor se va, hermano, pero les dice, pero ustedes esperen. Ustedes esperen, porque vosotros, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces ustedes me van a ser testigos, no antes, cuando haya venido el Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y la obra que yo vine a hacer, ustedes la van a continuar. Entonces mira, hermano, qué glorioso, ya esto lo vemos en el libro de los Hechos, allá en Hechos 2 y capítulo 4. No lo vamos a leer, puedes leerlo tú en tu casa. Dice así, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos, hermanos, inicia la era del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, sabías, hermano, que ahí nace la iglesia. Ahí nació, hermano, en la cruz, estando Jesucristo en la cruz, nace su iglesia. Y por eso es que después dice, yo no los voy a dejar solos. Va a venir el Espíritu. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo, se abre, por así decirlo, la era, la manifestación, la dispensación del Espíritu Santo. Y comienza ya, hermano, un actuar de la iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, amados hermanos, amada iglesia de Jesucristo, no podemos continuar sin una vida llena y plena del Espíritu Santo. Hermana, pero ¿cómo se hace eso? Solo tenemos que pedirlo. Solo tenemos que creerlo. Hablo a aquellos que aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y que el mismo Espíritu Santo, porque dice que cuando recibimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Así que, Maguita, qué glorioso, estamos sellados. Pero luego tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ok. Dice, ay no, hermanos, por favor, todavía tenemos unos minutos, vayámonos al libro de Hechos, por favor, es que tenemos que leerlo. Siempre, hermano, lo que se habla acerca del Señor tiene que ser sustentado en esta palabra, tiene que estar definitivamente en esta palabra. Allá en el libro de Hechos, capítulo 2, dice así, en el capítulo 2, verso 4, escucha lo que dice, hermano. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y dice todos. Ahí hay algo bien precioso. Esta es una clave para hoy, para nosotros. Dice todos. Entonces, hermano, ahora no puede decir parte de la iglesia de Cristo. Ay, no, es que Él es lleno del Espíritu Santo porque Él es pastor. Claro, el pastor tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Ah, no, porque eso es para los apóstoles.
porque ellos tienen que estar ahí al tanto de la doctrina. No, hermano. Dice que todos, era la iglesia de Cristo, ahí estaba reunida la iglesia de Cristo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir, amados, que el Señor hoy nos está diciendo, tienes que ser llena del Espíritu Santo. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo y el Señor quiere darte, porque esto es glorioso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hoy escucha lo que pasó. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cómo será esto? Hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, aquí en este pasaje, si tú lees, mira, por eso es importante leer la Biblia. Si tú sigues leyendo ahí, te vas a dar cuenta que dice que ese era un lugar donde ellos estaban muy comercial. En cuanto a que había muchas ventas, ahí sí que mucho comercio, compraventas, ¿verdad? Entonces habían medos, habían mucha gente ahí, de muchos lados, ahí menciona como 5 o 6 lugares ahí, todos hablaban ahí sí que distinta lengua. Y cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, dice que unos hablaban en arameo, otros en griego, otros a los elamitas, otros. Entonces dice que se quedaron asombrados. Y dijeron, pero ¿cómo esta gente sabe nuestro idioma? Unos hablaban un idioma, otros. La cosa que el mensaje de Jesucristo ya estaba siendo predicado a través de ellos. Bueno, ahorita oímos. Yo creo que todos hemos oído, hermanos. En alguna iglesia, o más que todo en nuestra iglesia, cuando alguien habla lenguas que nosotros no entendemos. Esto, mis hermanos, algo que se tiene que decir, esto no debe de causar temor. Por eso te dije, leámoslo. Porque dice la palabra que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Mira la primera manifestación del Espíritu Santo. Fueron llenos ellos y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas. Entonces, cuando nosotros, hoy por hoy, hermano, vamos a nuestra iglesia, digamos, o estamos en una reunión y alguien comienza a hablar en lenguas, que no nos asuste, hermano. Es que yo he oído de personas que dicen, ay, no me gusta ir a esa iglesia porque cuando oran comienzan a hablar cosas extrañas. No, esto es glorioso. Nosotros, ¿sabe qué? Si usted oye a una persona hablando en lenguas, mejor péguesele un poquito, lo más que pueda, y diga, Señor, dame, yo también quiero, Señor, yo anhelo lo que esta persona está hablando, yo quiero, si entiendo que esta es manifestación del Espíritu Santo, anhelemos hablar en lenguas, mis hermanos. Anhelemos hablar en lenguas, anhelemos el don de profecía, hermano. Recordemos que el don de profecía es para hoy, hoy por hoy. El Señor sigue hablando, pero veamos qué tenemos acá más. Vayámonos allá a la primera carta a los Corintios, está ahí adelantito de donde estamos, 2 libros adelante. En la primera carta a los Corintios, y vamos a leer el verso 12, 1 y 2, Maguita, si tú lo tienes ahí. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos inmundos y mudos. Gracias, Majita. Fíjense que aquí está hablando. Y mire, hermano, qué tremendo. El apóstol está diciendo de parte de Dios, hermanos, ustedes no pueden ignorar acerca de los dones espirituales. Hermanas, amadas y hermanos, hoy la iglesia no puede ser que ignore acerca de los dones espirituales. Estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos en la manifestación del Espíritu Santo. Si yo voy a una casa X, hermano, y yo voy, por ponerle un ejemplo tal vez muy sencillo, pero si yo voy a trabajar ahí, yo no voy a llegar a esa casa. Bueno, esta planta se ve fea ahí, yo la voy a pasar para el patio, porque las plantas tienen que estar en el patio, podría pensar alguien. Ay, no, esta mesa, qué fea se ve. ¡No! Hermano, yo tengo que saber qué le agrada a la persona. Si yo le voy a hacer una comida a alguien, ¿qué comida le gusta? Es lo primero que yo pregunto.
Entonces, hermano, la iglesia hoy por hoy tendría que preguntar, ¿cuáles son los dones, hermana? Por favor, explíqueme. ¿Qué es eso de los dones espirituales? Estamos en la era del Espíritu Santo. ¿Por qué siendo Dios mismo? No es que por decir Espíritu Santo ya no es el Padre, ya no es el Hijo. Es solo el Espíritu. No, es la persona del Espíritu Santo, Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios actuando a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que saber qué es lo que el Espíritu Santo anhela. Y dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como a ídolos mudos, dice acá el apóstol Pablo. No lo digo yo, hermano, el apóstol Pablo. Solo estoy repitiendo lo que la palabra profética nos está diciendo esta mañana. Entonces, dice el apóstol, hermano, podemos parafrasear. Si ustedes no conocen los dones espirituales, y no solo para conocerlos, sino para recibirlos, para pedirlos, ojo y oído, hay peligro. Porque pueden ser arrastrados como ídolos mudos. Porque a un ídolo, hermano, el ídolo no puede decirle a la persona que lo adora o a la gente que le adora, miren, yo ahora quiero ir al Parque Central, llévenme allá. No, la gente piensa a dónde lo va a llevar. Bueno, lo vamos a llevar a tal lugar. Y de tal lugar ahora va a ir a tal lugar. Hasta le ponen ahí su itinerario. De tal lado a tal lado. ¿A quién Dios le puede poner un itinerario, hermanos? Si Él habita la eternidad. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que conocer los dones del Espíritu Santo, porque esta amada iglesia de Jesucristo, este es un tiempo glorioso en donde Dios mismo se está manifestando ahora a su iglesia a través del Espíritu Santo precioso. Tenemos que conocer esos dones espirituales. Vayámonos allá al verso 7, ya vamos terminando, hermanos. Tenemos unos 7 minutos, entonces aprovechémoslos al máximo. Dice allá en el verso 7, de ahí donde estamos, primer carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Ay, hermanas y hermanos, por favor, oigamos. Maguita, ¿será que dice, pero a los apóstoles les fue dada? No. ¿O a los profetas? Está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia. Y está diciendo, pero a cada uno. Hermanas y hermanos, si no hemos recibido esos dones espirituales, clamemos por ellos. Pidamos primero por la llenura del Espíritu Santo, porque son regalos del Espíritu Santo. Dones son regalos inmerecidos. A esos dones se les llama también, el original les llama carisma, que quiere decir un don de Dios inmerecido. Amadas hermanas, cuando alguien manifiesta un don del Espíritu, esto tiene que quedar claro. No es porque la persona lo merezca. No es porque la persona, ay, Dios a ella la vio buena y por eso le dio. No, nadie, este es un don inmerecido. El Señor lo va a dar a aquel que lo anhela, aquel que lo está buscando, aquel que lo está pidiendo. Y estos dones de los cuales aquí nos habla la palabra son para edificación de la iglesia. Si a alguien el Señor le da el don de profecía, esto no es para que, pues como yo ya soy profeta, que me traten bien. Como yo tengo el don profético, que me den el mejor. No, esto no es para la persona. Esto es para la edificación de la iglesia. Veamos esto. Entonces, por eso tenemos que estar claros en que aquel que manifiesta un don del Espíritu Santo no es que lo haya merecido ni se lo haya ganado. Este es un don carisma. Es un don de gracia, es un regalo de Dios para edificación de la iglesia. Pero qué lindo, hermano. ¿Quién no quisiera tener esos dones? Que los podemos tener. Ok, leamos. A uno, verso 8. A uno le es dada por el Espíritu. Oiga, es que es por el Espíritu Santo, hermano. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Está hablando acá del Espíritu Santo.
a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Aquí da unos dones. Hay otros dones que son dones de servicio, como el don de enseñanza, hay don de dar también, hermanos. Hay otros dones preciosos también, pero acá en este pasaje el Señor nos manifiesta esto. Entonces, hay don de profecía. ¿Por qué me voy a quedar sin profetizar? ¿Por qué me voy a quedar sin pedir ese don? Hay don de ciencia. Aprovechemos ahora, el apóstol ha estado orando para que recibamos el don de sanidades. ¿Has oído, Maguita? Sí, y yo creo que tal vez tú lo has oído también. Dice el apóstol, reciba don de sanidad, de sanidades, para que cuando usted imponga manos, hermano, usted pueda llevar el Señor a través de usted pueda sanar con la imposición de manos. Y eso es bíblico, hermano. A través de la imposición de manos venían sanidades. Entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a recibir? A veces lo oímos y decimos, yo recibir ese don, no, eso no es para mí. No, hermano, el apóstol está hablando a toda la iglesia. Aprovechemos esta era, hermano, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con todo. El Espíritu Santo, mire, hermano, viene cargado de regalos, de dones. Y dice la palabra, para edificación de la iglesia. Último punto. Aquí en el pasaje que leímos al principio, ahora bien hay diversidad, verso 4, hermanos, capítulo 1 Corintios 12, verso 4, ahí donde estamos, último verso que vamos a leer hoy. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades de Dios, pero Dios es el mismo. Dice que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Solo quiero puntualizar esto, hermanos, en 1 minuto con 30 segundos. Y te voy a decir qué es. Ya hablamos de la era del Padre, de la era del Hijo, y estamos hablando de la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy por hoy habla a través de la profecía. También don de profecía. Oye, don de profecía. Esto lo explicamos hace 8 días. Entonces, para edificación de la iglesia, dijo el apóstol Pablo, ordenando esto, pueden profetizar en cada servicio hasta 3 personas. Esto se encuentra ya en esta misma carta a los Corintios, solo que en el capítulo 14. En todo el capítulo 14 puedes hallar lo que te estoy diciendo ahorita. Dice el apóstol Pablo, pueden profetizar máximo 3 personas en cada servicio, porque tiene que haber un orden. Pero eso sí, dice el apóstol, no van a profetizar los 3 juntos. También lo dijimos hace 8 días. Uno por uno, ¿verdad, Maguita? Aquí hay testigos, ok. Pero, hermano, te decía este último punto, dice, hay diversidad de ministerios. Quiero tocarte este punto porque también, mi amado, oímos, pero ¿y el apóstol? ¿Y el pastor? ¿Y el evangelista? Pero ahí sí que ¿dónde encajan? Ellos son estos ministerios que habla aquí este pasaje, por eso te lo volví a leer, mi hermano. El Señor habla, hermano, acerca de los ministerios, y allá en el libro de Efesios 4, ahí los puedes hallar. Ahí dice que el Señor mismo, hablando de Jesucristo, Maguita, lo puedes buscar, Efesios 4, 8, algo así, no estoy segura, 4:12 creo. Dice, hermanos, que el Señor mismo, dice, los comisionó, el Señor mismo los eligió. Amén. Ahí lo tienes, Maguita, Sí. por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, es que yo lo tengo en esta Biblia, pero no lo tengo subrayado. Mira, pero lo que te quiero decir es, gracias, Maguita, este es un verso adelante. Mira lo que dice el verso 11, estamos terminando. Y él mismo constituyó, él mismo hablando de Jesucristo, versos antes habla de Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto el Señor mismo los constituyó hablando de Jesucristo. Entonces solo te quería hacer esta diferencia entre los dones dados por el Espíritu, regalos del Espíritu Santo, los vimos, profecía, fe, ciencia, sanidades,
por el Espíritu Santo y los ministerios constituidos por Jesucristo. Los apóstoles, hermano, estableciendo esa doctrina para la iglesia que necesitamos. El maestro enseñando esa palabra con facilidad. Cuando un maestro nos enseña la palabra, muchas veces, no sé si te ha pasado, pero decimos, ay, eso era así, yo no lo había entendido. Esa es la facilidad que Dios le da al maestro, hermano. El profeta hablando, Dios todavía hoy por hoy a la iglesia. El evangelista yendo a traer ovejas que no están en el redil, al redil del Señor, mis hermanos. Y el pastorado, algo glorioso también, hermanos. El Señor dejó a los pastores para que cuidaran al rebaño. Tal vez, hermano, a nosotros nunca nos ha llamado el apóstol. Tal vez nunca nos ha llamado el profeta X. Pero yo sé que tu pastor, hermano, te ha llamado. El pastor, la pastora, alguien te ha echado de repente una llamadita. Estás mal, hermana, puede llamarme. A veces no nos llaman, hermano. Decimos, a mí los pastores no me llaman y estuve enfermo. Pero la palabra del Señor dice que cuando estemos enfermos, llamemos nosotros. Y te aseguro, hermano, que pastor Peter, él te va a echar una llamada. Pastor Areli, pueden orar por ti. Hoy hay que hacerlo por teléfono, hermano. Pues, ¿verdad? El Señor dirá cuándo nos vamos a ver de manera presencial. Pero miremos cómo el Señor ha dejado los ministerios constituidos por Jesucristo y también nos dejó los dones dados por el Espíritu Santo para esta época. ¿Todo para qué? Para edificación de la iglesia. Puedes leerlo ahí en el libro de Efesios capítulo 4. Ahí vas a ver tú cómo el Señor habla acerca de estos ministerios preciosos también. Así que mis amadas hermanas y hermanos, estamos así como que bien puntuales también. Ahí estamos en la hora exacta. Lo único que voy a remarcar, hermano, es que nos demos cuenta cómo Dios se ha preocupado por nosotros desde tiempos antiguos, dice él, con nuestros padres, o sea, los que nos antecedieron, pero también con nosotros ahora como iglesia de Jesucristo. Aprovechemos, hermano, aprovechemos. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Si tú estás hoy atribulada, hermano, si hay un problema de falta de trabajo, tal vez escasez económica, enfermedad que se da. Ahorita eso es lo que se habla, hermano, pero el Señor nos guarda. Pero aún, hermanos, si en este momento tenemos cierta enfermedad en nuestro cuerpo, clamemos. El Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos ayuda. Así que, por favor, mi amada y mi amado hermano, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor porque sabemos que el Señor este día nos ha traído también, como siempre, una palabra preciosa. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo nombre, papito. Te agradecemos grandemente la palabra que tú nos has enseñado hoy, Señor. Porque tú siempre tienes el cuidado de nosotros, Padre. Y aquello que nos hace falta, tú lo vas a proveer, Señor. Entonces te damos gracias por este pan de vida, Señor. Este pan de palabra, este pan delicioso, Señor, que nosotros podemos comer. Nuestra alma, Padre, puede saciarse de este pan delicioso de la palabra. Señor, si alguien está en tribulación esta mañana, que tu Espíritu Santo, mi Rey, llegue a consolar. Si alguien necesita guía, que tu Espíritu Santo, Padre, se haga presente y llegue, Señor, con respuesta, mi Rey. Tu Espíritu Santo precioso mueva personas en favor de tu iglesia, mueva situaciones en favor de tu pueblo. Espíritu Santo, eres Dios, no hay nada imposible para ti. Estamos confiando en ti, Señor amado, estamos creyendo en ti. Queremos recibir esos dones, queremos recibir esos regalos, Señor, para edificación de tu iglesia preciosa. Gracias te damos en esta mañana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amadas hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. Sigamos leyendo la palabra porque aquí son pocos los minutos,
pero ahí en tu casita hay más tiempo. Dejemos un tiempo para el estudio de la palabra del Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.